Malbim da dos introducciones. Uno es qué tan grave es el pecado de Shaul. Shaul, vamos a ver que es mandado por el profeta de Hashem, por Hashem a través del profeta, a eliminar todo Amalek, y no hace eso, y quiere hacer tshuva y no es aceptada su tshuva. La pregunta es, ¿acaso no hay otros reyes que pecaron? ¿Le fue perdonado su pecado? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿por qué es tan estricto el castigo y el tratamiento a Amalek? El Malbim trae un mashal. Dice que un rey que coloca dos tesoreros para dos diferentes áreas de su reinado, y los dos pecan. El uno peca porque se portó mal, hizo quién sabe qué cosa mala con su vida privada, y es una falta de respeto al rey, etcétera, y falta de respeto a todo el reinado, y está mal y necesita castigo, ¿cierto? Y el otro también peca, pero peca falsificando monedas, falsificando billetes. ¿Cuál no recibe perdón y cuál sí podría recibir perdón? El primero podría recibir perdón. ¿Por qué? Porque no hizo ningún pecado con respecto a su cargo. O sea, fue malo lo que hizo, pero en cuanto a tesorero no tenemos ninguna queja todavía. Como tesorero está bien todavía. El otro, que es su tesorería, donde él debería ser cuidadoso con los dineros del reinado, él se coloca a falsificar billetes y monedas. Ese no puede estar ahí más. Dice el Malbim que aquí con Shaul, a diferencia de los otros reyes que pecaron, cierto que pecaron, pero no en cosas que tienen que ver con el reinado. Aquí lo que peca Shaul es algo que está relacionado directamente con el reinado, y una vez que él hace ese tipo de pecado que está totalmente relacionado con el reinado, entonces no puede tener perdón. Esa es una de las razones. Otra razón es que Yaakov Baruj Hu le había dado a David el reinado, como va a decir más adelante en los Psukim, que ya una vez que Hashem le regala el reinado a otra persona, no se sabe quién es, a otro hombre grande que no se sabe quién es, ya no se puede echar para atrás. Eso lo traen como otra explicación. Eso por un lado. Con esto se contesta por qué Shaul no fue perdonado a diferencia de otros reyes que sí fueron perdonados. Sobre lo estricto que es Hashem con Amalek, que la mitzvah es eliminarlo totalmente, explica el Malbim, que Amalek, a diferencia de otros tantos enemigos de Israel que hicieron mucho mal contra Israel, Amalek no puede tener ninguna explicación de por qué hizo lo que hizo, sino que quería ir en contra del pueblo de Hashem, en contra de Hashem. El Malbim trae el pasuk que dice Asher korcha baderech, que normalmente los enemigos de una nación pueden decir: yo quiero tu tierra y por eso te vengo a atacar, o tengo razón de pensar que tú eres peligroso contra mí, te estás acercando demasiado a mi frontera y tengo razones para salir a hacer guerra contra ti. Amalek no tiene ninguna de esas explicaciones. Estaban recién saliendo de Mitzrayim, recién saliendo de Egipto, estaban lejos de la tierra de Amalek, y por lo tanto no es que sienten alguna amenaza con el camino de Israel por donde está. Número uno. Número dos, Israel no tenía tierra en esos momentos y no pueden decir: nosotros estamos interesados en tu tierra, por eso te atacamos. Y otras cuantas razones que se ven ahí en ese pasuk de Asher korcha baderech, en donde se ve que Amalek, su única celo y su único interés era ir en contra y rebelarse contra el reinado de Hashem, siendo que todos los pueblos en esos momentos habían temblado, se habían derretido de susto una vez que Israel no solo que sale de Egipto, sino que también recibe toda esa grandeza de milagros en Kriyat Yamsuf. Amalek, a diferencia de todos los pueblos,
salió a la guerra a mostrar que nosotros podemos contra el Dios de Israel, y esa es una guerra contra Hashem. Una guerra contra Hashem así de definida y clara, eso no puede tener perdón y se necesita hacer un tratamiento de raíz y eliminarlo completamente, como vamos a ver en los psukim. Vayomer Shemuel, dice al principio, Vayomer Shemuel el Shaul, oti shalach Hashem limshachacha lemelech al amo, al Israel, ve'ata shema lekol divrei Hashem. Shemuel le recuerda a Shaul que yo fui mandado en su momento a ungirte como rey sobre su pueblo, sobre Israel, y ahora escucha las palabras de Hashem, quiere decir, yo soy su naví, yo soy su profeta, así como escuchaste con cuidado cuando fui mandado para hacerte rey, para ungirte como rey, ahora también escucha con cuidado, número uno, y número dos, estate pendiente porque esta mitzvah que vas a recibir de Hashem es definitiva y de esto depende tu reinado. Quiere decir, te estoy acordando que fuiste colocado como rey, y una vez que fuiste colocado como rey, ahora estás teniendo una prueba que es una prueba que se nota que Shmuel entiende que esto va a ser difícil para Shaul. Vamos a ver que Shaul termina cayendo con esta prueba, pero Shmuel entiende que esto va a ser difícil para ti, pero ojo, que de esto depende tu reinado, y si la cumples, vas a seguir; si no la cumples, seguramente que vas a caer. Eso es lo que Shmuel está advirtiendo a Shaul. Ko amar Hashem tzevakot, lo siguiente dijo Hashem de los ejércitos, pakadeti et asher asa Amalek le Israel, recordé lo que le hizo Amalek a Israel, asher sam lo baderech ba'aloto mitzrayim, lo que le colocó Amalek a Israel en el camino cuando salía hacia arriba, quiere decir hacia la tierra de Israel, de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir que le colocó? Explica los mefarshim que le hizo emboscada, le colocó emboscada, hizo guerra y mató de Israel una cantidad. Ata lech vehikita et Amalek vaharamtem et kol asher lo velo tachmol alav, y ahora ve y golpea a Amalek y deberás destruir todo lo que le pertenece, velo tachmol alav, y no le tengas clemencia. Vehimata meish ad isha meolel ve'at yonek mishor ve'atse migamal ve'at chamor, y deberás dar muerte a todos, desde hombres hasta mujeres, desde jóvenes a bebés, y desde toros a ovejas, camellos a burros. Quiere decir que no quede ninguna memoria de Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek fue ese pueblo malvado que salió en contra de Hashem. Vayeshama, y dice enseguida, Vayeshama Shaul et ha'am vayifkedem batelaim 200,000 ragli ועשרת אלפים et ish Yehuda. Vayeshama, dice el Malbim, quiere decir Vayeshama. Vayeshama quiere decir que Shaul se tomó el trabajo de hacer que se escuchen las palabras de el profeta Shmuel, que todos escuchen y que entiendan lo que Akadosh Baruj Hu mandó a través del profeta. Todo esto que lo escuche todo el pueblo, Vayifkedem, y los contó, quiere decir para salir a la guerra, los contó Batelaim, con Telaim, que hay quien dice que Telaim no es algo, sino que es un lugar. Y hay quien explica que Telaim quiere decir, así como se traduce, que son ovejas, que para no contarlos uno por uno, que hay un isur y hay un peligro de contar el pueblo de Israel así como se cuentan las cosas, él lo que hizo fue contarlos con Telaim, que explica el Malbim que era tan rico Shaul que le entregó a cada uno un talé, le entregó a cada uno una oveja, y con esa cuenta de las ovejas que recibieron cada uno se pudo saber cuántos soldados tiene. Dice que son 200,000 de todas las tribus, que sale 200,000 entre 11, da como 17, 18 mil cada uno, y dice que Yehuda 10,000 nada más. Que interesante que te diga cuántos son de Yehuda, y vemos también que de Yehuda son menos que el resto de las tribus.
explican aquí los mefarshim que es porque Yehudá, que es la tribu de donde debe salir el rey de Israel. Aquí Shaul no es de esta tribu. Yehudá no estaba muy cómodo y muy contento con este reinado de Shaul desde el principio. Y aquí Shaul tiene una mitzvah para hacer, Yehudá no se voluntariza, así como el resto de las tribus, que sí salieron en sus multitudes. Yehudá salió 10,000, no es poco, pero no es como el resto de las tribus. Vayavo Shaul ad ir Amalek vayarev banachal, y llegó Shaul hasta la ciudad de Amalek y peleó, riñó, hizo riña en el Nahal, en el río, que pshuto quiere decir, pareciera que hay un río ahí en la ciudad de Amalek y ahí hizo guerra. Dice el Malvin que este es otro pecado de Shaul, que Shaul, en vez de hacer guerra porque el profeta de Hashem dijo que hay que hacer guerra y no se necesita ninguna otra explicación, él usó un tipo como de técnica. Él entendió, tengo que hacer la mitzvah de Hashem, pero ¿cómo voy a llegar de sorpresa sin ningún tipo de razón? El mundo va a mirar y va a decir, mira, Shaul fue y los atacó sin ninguna razón. Quiero que haya un motivo. ¿Y qué hizo? Empezó a hacer como un tipo de discusión que este río nos pertenece a nosotros. Banachal quiere decir riñó, hizo riña sobre el río, diciendo este río nos pertenece a nosotros, tratando de animar la ira de Amalek y que Amalek salga a la guerra buscando pelea, que eso es un error. Un error no es que Hashem mandó al profeta diciendo sal a hacer guerra, no necesitas hacer ningún tipo de truco. Si te preguntan por qué estás haciendo esto, porque Hashem dijo, sin buscar técnicas diplomáticas, etc. ויאמר שאול אל הקיני לכו סורו רדו מתוך העמלקי פן אוסיפך עמו ואתה עשית חסד al kol bene Israel ba'alotam mimitzrayim. Shaul le dice al Keini, Keini sabemos que son descendientes de Yitro, bajen de adentro del Amaleki. Parece que el Keini estaba, quiere decir, toda esa familia estaban ahí demasiado cerca o demasiado metidos dentro de la población de Amalek. Y Shaul se toma el cuidado de decirles, aléjense de ahí, no vaya a ser que te destruya junto con Amalek. Y he aquí que tú hiciste Gesed, hiciste caridad con todo Israel cuando Israel salió de Egipto. Que sabemos que Yitro llegó y Yitro dio consejo bueno a Israel. Vayasar Keini mitoch Amalek, y así fue. Keini se alejó de adentro de Amalek. Vayach Shaul et Amalek mechavila boacha Shur asher al penei Mitzrayim. Y golpeó Shaul a Amalek desde Javilá, llegando a Shur, que está cerca de Egipto. Quiere decir que Amalek en esos días estaba bien extendido. Y donde haya Amalek, ahí llegó Shaul para eliminarlos. Pero Vayitpos et Agag melech Amalek Chai, tomó a Agag, el rey de Amalek, lo tomó vivo. Ve'et kol ha'am echerim lefi Jarev, pero el resto de la población, eso sí, cumplió y los destruyó, los eliminó con espada. Vayachmol Shaul ve'ha'am al Amalek, y fue así entonces que tuvieron clemencia Shaul y el pueblo sobre Amalek. Creemos que Akadosh Baruj Hu, cuando le manda la palabra, le manda el mensaje, la profecía a Shaul, le dice lo lachmol, no tengas clemencia. Y Shaul peca en eso. Tuvo clemencia sobre el rey Agag, ve'al meitav hatzon ve'habakar, y también sobre la mejor parte del rebaño, ya sea ovino, ya sea vacuno, ve'hamishnim, y también el segundo nivel de calidad, ve'al hakarim ve'al kol hatov, y sobre los karim, que son ovejas engordadas especiales, ve'al kol hatov, sobre eso tuvieron clemencia, ve'lo avu harimam, y no quisieron, no desearon destruirlo.
Vejol hamelacha nemivza venames ota ejerimo, que si destruyeron todo lo que era propiedad de Amalek, pero era feo, asqueroso y de baja calidad y no muy deseable, eso sí lo destruyeron sin problema. Lo que era fino y elevado y caro, eso lo mantuvieron, tuvieron clemencia. Ahorita voy a explicar por qué hicieron eso. Vayehi devar Hashem el Shmuel leimor, y ocurrió, fue la palabra de Hashem hacia Shmuel el Naví diciendo: Nichamti ki himlachti et Shaul lemelech ki shav meacharai ve'et devarai lo hekim. Le dice a Akadosh Baruj Hu a Shmuel: me arrepentí, como quien dice, de haber colocado como rey a Shaul, porque aquí que volvió meacharai, quiere decir hasta ahora me estaba siguiendo a mí, estaba cumpliendo con la Torah como debe ser y con mis preceptos, y ahora como quien dice que se desvió, se fue para otro lado. Ve devarai lo hekim, y mi palabra no cumplió. Dice: Vayichar lishmuel vayizak el Hashem kol halayla, y le molestó mucho a Shmuel esto. Quiere decir que tuvo un tipo como de ira y de preocupación y molestia, y rezó a Hashem con mucha vehemencia toda la noche, que explica aquí el Malbim qué fue lo que rezó. Pidió que Hashem le diga cuál es el pecado que pecó Shaul, porque Akadosh Baruj Hu no le está diciendo qué ocurrió todavía, cuál es el pecado, pero él rezó toda la noche para ver si Hashem le revela ese secreto. Vayashkem Shemuel likrat Shaul baboker, y madrugó Shemuel al encuentro de Shaul en la mañana. Vayigat lishmuel leimor ba Shaul hakarmela vehine matziv lo yad vayisov vayavor vayered hagilgal. Y Shmuel, ¿a dónde va a ir? Explica aquí el Naví que Shmuel le fue dicho lo siguiente: va Shaul a Carmela. Shaul llegó a el Carmel, el monte Carmel, y aquí que Matziv lo Yad, que hay quien explica que quiere decir Matziv lo Yad, coloca y establece para él una mano. Hay quien explica que es que en ese lugar que es el monte Carmel, él ahí separa el botín entre los soldados, como se debe hacer, que es una vez que tienes el botín, aquí en este caso era todo prohibido, pero tienen un botín, tienen que separarlo. Él hace esta escala, esta estación para hacer la repartición. Matziv lo Yad quiere decir eso, de acuerdo a ciertos mefarshim. El Malbim aquí explica: Matziv lo Yad es, él colocó un tipo de monumento que se coloca cuando una persona tiene victoria. Aquí que él piensa que fue victoriosa, e incluso que hizo esa estación ahí en el lugar Carmel y colocó Yad, que es ese tipo de monumento. Vayisov, Vayavor, Vayered a Gilgal, y después viró y siguió andando y bajó al Gilgal. Vayavó Shemuel el Shaul, y llegó entonces Shmuel donde Shaul, a donde allá al Gilgal. Vayomer lo Shaul, Baruch atah Hashem, Hakimot devar Hashem. Y le dijo entonces Shaul a Shmuel, cuando lo ve llegar, le dice: Baruch atah Hashem. Quiere decir, tú tienes parte grande en todo este éxito que hemos tenido. En estos momentos Shaul está pensando que ganó la guerra y hizo exactamente lo que Hashem quiere de él. Que es difícil entender cómo puede creer él eso si no está cumpliendo al pie de la letra qué le pasó. Pero en todo caso él está en esa sensación de que él sí cumplió, y es por ti, Shemuel, que tú fuiste el que me trajiste la profecía sobre esta mitzvah. Por eso Baruch atah Hashem. Vayomer lo Hakimoti, le dice: he aquí que cumplí con lo que Hashem pidió, con lo que Hashem ordenó. Vayomer Shmuel, y Shmuel le dice de vuelta: Ume kol hatzon hazeh beoznai, ¿y cuál es esta voz, este ruido de rebaño en mis oídos? Ve kol habakar asher anochi shomea, y también el ruido del rebaño vacuno que estoy escuchando. Quiere decir que Shmuel todavía no sabe cuál es el pecado de Shaul, y ahora está empezando a sospechar qué fue lo que pasó. Estoy oyendo aquí ruidos que no se deben oír. ¿Por qué estoy oyendo ruidos así?
con un ejército que debió llegar con las manos vacías. Vayomer Shaul me'amaleki hevi'um asher chamal ha'am al meitav hatzon ve'habakar. Shaul le contesta a Shmuel, lo trajeron los soldados de Amalek. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron clemencia sobre meitav hatzon ve'habakar, sobre la mejor parte de los rebaños. Leman zevoach la Hashem Elokeja. ¿Para qué? Con la finalidad de presentarlo korban, presentarlo sacrificio a Hashem tu Dios. Vet hayoter ejeramno. Y el resto, eso sí lo destruimos. Vemer Shmuel el Shaul heref ve'agida lecha et asher diber Hashem elai halayla vayomer lo daber. Y le dice entonces, una vez que Shaul recibe a Shmuel, y le explica que, claro, el ruido de los animales es por todo ese rebaño que tomamos para traer korbanot para Hashem. Le dice, Shmuel ya está entendiendo qué es lo que pasó, qué es lo que enojó Kabeyajo la Kadosh Baruj Hu contra Shaul. Le dice a Shaul, enseguida te voy a decir lo que me dijo Hashem a mí esta noche, quiere decir anoche. Vayomer lo daber, y Shaul le dice, habla. Vayomer Shmuel, halo im katon ata beinecha. Shmuel le dijo así, ¿acaso no es cierto que incluso que tú te consideres chico, humilde, anab y chico, Rosh Shivtei Israel ata, tú eres la cabeza de las tribus de Israel? Veim shachacha Hashem lemelech al Israel, y Akadosh Baruj Hu te ungió para ser el rey de Israel. Quiere decir, tienes que portarte a la altura y tener cuidado con cumplir al pie de la letra con lo que Hashem te manda. Veishlachacha Hashem badarech, y Akadosh Baruj Hu te mandó al camino, quiere decir, te mandó en esta diligencia. Vayomer lech ve'acharamta et hachataim et Amalek venilchamta bo ad kalotam otam. Akadosh Baruj Hu te dijo a través de mí la siguiente instrucción: ve y los destruyes. ¿A quiénes? A los pecadores, a Amalek. Haz guerra contra ellos hasta que los termines. Velama lo shamata bekol Hashem, ¿y por qué no escuchaste la voz de Hashem? Vatat el hashalal vatas hara beinei Hashem, y te lanzaste, como quien dice, sobre el botín e hiciste lo malo en los ojos de Hashem. ¿Por qué haces eso? O sea que Shmuel está diciendo esto a Shaul con la fe, con la esperanza de que Shaul va a entender lo que le está diciendo. Vayomer Shaul el Shmuel, y Shaul le dice de vuelta a Shmuel, Asher shamati bekol Hashem, y aquí que yo escuché la voz de Hashem. Vailech baderech asher shelachani Hashem, y aquí que yo caminé en el camino que él me mandó. Quiere decir, Shaul está diciendo, cierto que no hice al pie de la letra, pero ¿acaso no se llama esto lo que he hecho como haber cumplido? Va'aviet Agag melech Amalek ve'et Amalek ejeramti. Yo fui en el camino que Hashem me dijo, hice lo que Hashem me dijo, y ahora lo que hice fue traer a Agag, el rey de Amalek. Y Amalek quiere decir el pueblo, lo eliminé. O sea que esta noticia Shmuel apenas ahora se está enterando de que trajo a Agag al rey. Y dice un poco más Shaul, Vayikaja ame hashalal tzon uvakar reishita jerem, y tomó el pueblo del botín. Quiere decir, de todo ese botín que pudimos haber tomado, ellos tomaron tzon uvakar, tomaron rebaño ovino, rebaño vacuno, reishita jerem, quiere decir lo mejor del jerem, lo mejor de ese botín, pero lo hicieron lisboach la Hashem Elokeja bagilgal. Lo hicieron para presentarlo korbanot a Hashem tu Dios en Gilgal. Vayomer Shmuel, Hachefetz Lashem beolot uzvachim kishmoa bekol Hashem. Y Shmuel le dice de vuelta a Shaul, ¿acaso Hashem tiene algún deseo de korbanot, de sacrificios, más que escuchar la voz de Hashem? Quiere decir, ¿qué es más importante para Hashem, los sacrificios o el hecho de que escuchas lo que Hashem te dice?
y lo cumples. Hine shemoa mizebach tov. He aquí que la realidad es que shemoa, el escuchar, es más importante que un buen corbán, que un buen sacrificio. Quiere decir, a Kadosh Baruj Hu no le importa qué gordo es el corbán, cuánto vale, etc. Si se trata de que el individuo no está cumpliendo con lo que Hashem dice hacer. Lehakshiv meichele veilim. Lehakshiv quiere decir escuchar y poner atención a lo que Hashem dice. Es más deseado al frente de Hashem que Hele veilim, que la parte más fina de las ovejas macho. Ki chatat kesem meri va'aven utrafim haftzar. Le dice Shmuel a Shaul, porque aquí que así como el pecado del kesem, quiere decir el kesem es un mago, es un brujo, y aquel que acude al brujo es uno que está pensando que Akadosh Baruj Hu no supervisa su mundo y no lleva las riendas de la historia del mundo, y piensa que a través del mago se puede salvar, incluso que pecó, etcétera. A través del mago puede conseguir, a través del brujo puede conseguir la salvación que necesita. Dice, ese pecado de aquel que acude al brujo es igual que Meri. Meri es rebelarse. Akadosh Baruj Hu te dijo, haz algo y tú no lo estás haciendo. Igual el pecado. Ve'aven utrafim haftzar. Aven utrafim son dos maneras de referirse a idolatría. Haftzar es aquel que agrega a las palabras del Naví. El Naví, el profeta, dijo hacer algo y lo está interpretando a su manera sin tener en cuenta la intención verdadera del profeta y de la instrucción y de la mitzvah que Hashem mandó hacer. Estás agregando, estás cambiando. Yan ma'asta et devar Hashem va'im'asecha mimelech. Por causa de que tú ma'asta, tú mostraste como asco y repugnancia sobre las palabras de Hashem, Kadosh Baruj Hu muestra repugnancia sobre ti, sobre tu reinado. Quiere decir, midah keneged midah. Vamos a ver un poco más que Shmuel va a repetir este mismo detalle, lo va a repetir más adelante. Ahorita explicamos cómo fue que Shaul mostró repugnancia sobre las palabras de Hashem. Ahorita vemos eso. Bezrat Hashem. Vayomer Shaul, ahora Shaul sí entiende. Vayomer Shaul el Shmuel, Chatati, ki avarti et pi Hashem ve'et devareja. Le dice, pequé, porque he aquí que traspasé la palabra de Hashem y la palabra tuya, que eres el profeta de Hashem. ¿Por qué lo hice? Ki yareti et ha'am va'ishma bekolam. Porque aquí que tenía al pueblo y escuché su voz. La voz del pueblo quiere decir, yo me dejé llevar por el deseo del pueblo y temí ir en contra de su deseo. Ellos dijeron, ¿cómo vamos a eliminar toda esta belleza de animales? Llevémoslo con nosotros para presentar Korbanot a Hashem. Yo me dejé llevar por ellos, que muestra que le temo a ellos y les escuché por eso. Veatá, y ahora, sana et chatati, perdona por favor mi pecado, veshuv imi ve'eshtachave Hashem, y vuelve conmigo y yo haré prosternación, eshtachavaya, para Hashem. Quiere decir, pequé contra Hashem, pequé contra ti, por lo menos perdóname tú por lo pronto y acompáñame a hacer ishtachavaya al frente del pueblo. Quiere decir que el pueblo me vea y que haya la fuerza del pueblo y yo hago ishtachavaya, que quiere decir prosternación, quiere decir me acuesto en el suelo como se hace y le pido perdón a Hashem. Piensa Shaul que todavía Hashem lo va a perdonar. Vayomer Shmuel el Shaul lo ashuv imach. Le dice Shmuel a Shaul, incluso que yo te perdonara, pero no voy a volver contigo. ¿Por qué? Porque Kima'asta devar Hashem. Porque aquí que tú mostraste mi'us, repugnancia con respecto a las palabras de Hashem, Veimasecha Hashem mihiyot melech al Israel, y por eso Akadosh Baruj Hu muestra repugnancia sobre ti con respecto a ser el rey sobre Israel. Que explica aquí el Malbim que el error de Shaul fue el siguiente: cuando recibes la orden de alguien de carne y hueso, Mehavdil, que te dice